Antes del estruendo, antes del agua, antes del fin, hubo un mundo envuelto en sombras. No eran sombras de la noche ni de los árboles al caer la tarde. Eran las sombras del alma, de una humanidad que había olvidado su vínculo con los dioses, con la tierra, con los unos y los otros. Una civilización que antaño había sido hija del fuego sagrado de Prometeo y del aliento de Gea, se arrastraba ahora en un pozo de impiedad, engaño y soberbia. Las ciudades, antaño erigidas con mármol noble y techos dedicados a los dioses, habían devenido en nidos de codicia. Los altares se cubrían de polvo. Las ofrendas eran escasas y forzadas, hechas más por temor supersticioso que por devoción sincera. Los templos que resonaban con cantos sagrados estaban ahora infestados de murmullos de tratos oscuros y sobornos disfrazados de sacrificios. En los mercados, los comerciantes falsificaban dinero y vendían a precio de oro el pan de cebada que una vez fue regalo divino. Los jueces dictaban sentencias no por justicia, sino por monedas escondidas bajo la toga. Los ancianos eran abandonados en los caminos y los huérfanos mendigaban a la entrada de los teatros, invisibles para una sociedad que ya no reconocía la compasión como virtud. Los guerreros, otrora protectores de su gente, se convertían en instrumentos de opresión. En las aldeas, los señores terratenientes mandaban azotar a los campesinos por mirar al cielo en horas de trabajo, y en las montañas, tribus enteras eran exterminadas por no jurar lealtad a reyes cuya sangre estaba tan corrompida como sus palabras. Y los dioses, desde su trono en el Olimpo, observaban. Zeus, el padre del trueno, se sentaba en el centro del concilio. Sus ojos como brasas en la penumbra del templo celestial. Su mirada recorría los dominios de los mortales a través de las nubes y cada visión era una puñalada más a su paciencia. Había esperado, había enviado señales, sueños, advertencias, pero la humanidad no escuchaba. Han olvidado el orden, murmuró con una voz que solo los vientos podían oír. Han olvidado el temor sagrado que los hacía humanos. A su lado fruncía el ceño, irritada no solo por la corrupción de los hombres, sino por la obstinación de su esposo en contener su furia. Atenea bajaba la mirada con tristeza, mientras Apolo se apartaba del borde del Olimpo, incapaz de seguir contemplando la degeneración de los que habían sido su orgullo. Solo Ares parecía disfrutar del caos y Dionisio reía entre los vapores de su vino, indiferente al desastre inminente. Pero no todos en el cosmos divino estaban ciegos al destino que se cernía. Desde lo alto de una roca en lo más profundo del Cáucaso, un titán encadenado alzaba la vista hacia el horizonte, Prometeo. El viento cortaba su piel, las cadenas mordían su carne y el águila regresaba una vez más puntual a devorarle el hígado. Sin embargo, su mente no descansaba. Desde su suplicio, Prometeo observaba también a los hombres, no con condena, sino con una pena que le pesaba más que el castigo eterno. Él les había dado el fuego, les había dado esperanza. Y ahora veía cómo la llama de su don era usada para incendiar, no para alumbrar, pero aún tenía una chispa, un hijo. Deucalión, fruto de su linaje y de la sabia Clímene, Deucalión había crecido con el susurro de las antiguas virtudes en sus oídos. Vivía en las regiones montañosas de Tesalia, lejos del bullicio y la corrupción de las grandes ciudades. Junto a su esposa Pirra, hija de Epimeteo y Pandora, cultivaban una vida modesta, guiada por los ritmos de la naturaleza, las enseñanzas de los sabios y los signos de los cielos. Su hogar estaba hecho de madera y piedra, adornado con símbolos de respeto a los dioses, y cada noche las oraciones no se hacían por rutina, sino por amor. Prometeo, encadenado, luchó contra el dolor y contra el tiempo.
En una noche de luna velada, cuando el águila aún dormía, invocó un antiguo poder. A través del susurro del viento que atravesaba los montes, logró enviar un mensaje. No era una voz clara ni una orden divina. Era un presentimiento, un sueño lúcido, una imagen persistente de agua, destrucción y oscuridad. Era una advertencia. Deucalión despertó bañado en sudor. A su lado, Pirra lo miró sin palabras, entendiendo que algo se había roto en el equilibrio del mundo. A partir de entonces, el aire parecía distinto. Las aves volaban en direcciones erráticas, las lluvias caían fuera de estación, y en las ciudades los augures comenzaban a leer señales extrañas en las entrañas de los animales sacrificados. Los perros aullaban de noche, las estrellas temblaban, la tensión entre los dioses y los mortales ya no era un rumor, era un tambor que retumbaba en los cielos. El cielo comenzaba a oscurecerse, pero no era aún tiempo de tormentas. En lo alto del monte Olimpo, donde el aire era más delgado y las estrellas parecían más cercanas que la tierra, el mármol de los templos divinos palidecía bajo un sol que se negaba a salir del todo. Había tensión en el aire, una quietud que no era paz, sino el preludio de una decisión irrevocable. Zeus caminaba solo por la explanada del Olimpo, rodeado de columnas que milenios atrás habían sido esculpidas por Hefesto en nombre de la armonía cósmica. Su capa azul oscuro arrastraba rayos que chisporroteaban sin cesar, pero su rostro no mostraba ira aún, sino algo más hondo, decepción. La humanidad había quebrantado las leyes del equilibrio. Las moiras habían advertido sobre los hilos torcidos del destino, incluso Hermes, mensajero veloz, había regresado de la tierra con relatos que sonaban a fábulas si no fueran tan atroces. Robos en templos sagrados, reyes que ordenaban sacrificios humanos, ritos de magia negra en bosques profanados, padres que vendían a sus hijas como tributo y hermanos que se asesinaban por un puñado de trigo. Era un eco de la época más oscura, aquella anterior a las edades del bronce, cuando caos aún reinaba sin nombre. Zeus levantó la vista y alzó el brazo. Un rayo desgarró el cielo sin llegar a tocar la tierra. Fue la señal. El concilio debía reunirse. Uno a uno, los dioses descendieron de sus moradas, dejando sus dominios para ocupar su lugar en el círculo sagrado. Hera llegó primero ceñida en oro, con la mirada endurecida por siglos de ver pasar imperios corruptos. Poseidón emergió del mar, con algas aún enredadas en la barba y su tridente goteando sal. Atenea descendió con la serenidad de la sabiduría eterna. Apolo trajo la luz del este consigo, Artemisa los vientos del bosque, Deméter el silencio de los campos arrasados. Incluso Hades fue convocado, aunque no ascendió del inframundo. Su presencia se sintió como una sombra en el borde del círculo, una advertencia de que lo que se discutiera allí tendría resonancia incluso entre los muertos. Cuando todos estuvieron reunidos, Zeus alzó su voz. No hubo trueno, no hubo dramatismo, solo palabras pesadas como rocas que caen en un pozo. El mundo ha enfermado, la humanidad ha renegado de su origen. ¿Qué queda cuando el Hijo muerde la mano que lo creó? El silencio fue profundo. Ningún dios habló de inmediato, no por miedo, sino por el peso de lo evidente. Atenea fue la primera en responder. Podríamos enviar profetas, sueños, señales más claras. Tal vez aún hay quienes escuchan. Tal vez no todo está perdido. Ya han sido enviadas, replicó Hera con frialdad, y han sido ignoradas, deformadas o usadas como justificación para más abusos. Y si la tierra se limpia por el fuego, sugirió Ares, relamiéndose ante la posibilidad de una guerra santa. Y si los hombres son transformados en bestias, condenados a vagar sin razón, musitó Artemisa, o sumidos en un sueño eterno del que no despierten jamás, planteó Hipno.
océanos. Somnoliento desde su rincón, Zeus los dejó hablar. Como trueno que se acumula antes del estallido, su silencio creció hasta que lo envolvió todo, y entonces golpeó el suelo con su cetro. ¿El mundo será lavado por la lluvia?, preguntó Poseidón, aunque ya conocía la respuesta. Por el agua de los cielos y la furia de los mares, que los ríos inunden las llanuras, que los lagos devoren los pueblos, que el mar suba y no conozca costas. Un diluvio, susurró Deméter con el rostro lívido. Un final, dijo Zeus, y un comienzo si los hilos del destino aún lo permiten. Los dioses menores se miraron entre sí. Hebe ocultó el rostro. Las horas abandonaron la sala. Incluso Apolo desvió la mirada. No era miedo lo que sentían, era duelo anticipado. No habría redención para la mayoría. Sin embargo, el destino rara vez es absoluto. Lejos de allí, en una cabaña de piedra de Tesalia, Deucalión miraba al cielo. Las nubes habían comenzado a reunirse, aunque no anunciaban lluvia común. El viento traía un sabor a hierro y olvido. Los árboles crujían sin viento y los pájaros volaban bajo como huyendo de algo que no podían nombrar. La advertencia de su padre seguía viva en sus sueños. Sabía que el tiempo se acababa. Junto a Pirra recogía tablones de ciprés y cuerdas de cáñamo. Trabajaban en silencio, guiados más por el instinto que por el plan. No sabían cuánto tardaría la tormenta ni si podrían sobrevivirla, pero sabían que vendría. Y mientras los dioses dictaban el fin desde lo alto, dos mortales se preparaban en secreto para no ser arrastrados con el resto del mundo. Las primeras gotas comenzaron a caer. No fue un trueno lo que anunció el inicio del fin, fue un murmullo, una vibración en lo profundo de la tierra, como si Gea misma se estremeciera. Los animales fueron los primeros en sentirlo. Las aves abandonaron los árboles en una estampida alada, los ciervos huyeron de los valles, las serpientes emergieron de las grietas desorientadas. Incluso el viento pareció detenerse, como si contuviera la respiración. Entonces el cielo se partió, no en dos, sino en 1000 grietas. De cada una las nubes se desgarraron como vendas podridas y comenzaron a vomitar torrentes. Lluvias que no caían, se precipitaban con furia antigua y sin medida, como si el firmamento no estuviera simplemente lloviendo, sino derramándose por completo sobre el mundo. En los valles el agua se acumuló en minutos. Los arroyos crecieron como serpientes enfurecidas. Las aldeas más bajas fueron las primeras en desaparecer. No hubo tiempo de correr, no hubo advertencias. Un instante estaban allí y en el siguiente eran espuma. La tierra se volvió barro, el barro torrente y el torrente océano. Deucalión y Pirra desde lo alto de su arca observaron el comienzo del cataclismo. La embarcación, aún amarrada entre troncos, temblaba bajo el primer embate de las corrientes. Pero ellos no temblaban. Se miraron en silencio, aferrados a la certeza de que lo inevitable ya estaba en marcha. Deucalión soltó las amarras y el arca fue liberada. Flotaron, mientras abajo el mundo se deshacía. Montañas que durante milenios habían tocado el cielo comenzaron a ser devoradas. Las cimas se cubrían de nubes y luego desaparecían bajo las aguas. Ciudades enteras con sus columnas, sus templos, sus estatuas de mármol, sus mercados, sus plazas, se sumergieron una a una como si nunca hubiesen sido. El mar, mezclado con la furia de los cielos, entraba tierra adentro como un monstruo hambriento. Desde el Olimpo, incluso los dioses que habían aprobado el castigo guardaban silencio. Atenea cerró los ojos. Deméter, madre de la cosecha, sintió el dolor de los campos ahogándose. Hefesto observaba cómo sus forjas eran cubiertas. Artemisa, diosa del bosque, lloró al ver los ciervos ahogados entre las raíces.
y Hades, en lo profundo, se preparó para recibir más almas de las que jamás había conocido. En medio de ese caos sin retorno, el arca se convirtió en la última isla. Dentro, Deucalión y Pirra compartían la oscuridad con unas pocas provisiones, un fuego tembloroso y la esperanza que solo florece cuando ya no queda nada. No hablaban, a veces solo escuchaban los gritos, los ruidos lejanos de estructuras derrumbándose, los rugidos del cielo, y finalmente el silencio, ese momento terrible en que ya nadie llama ni clama por ayuda. Pasaron días, o quizás fueron semanas. El tiempo perdió forma en la oscuridad, el sol no brillaba, la luna no salía, el cielo era una herida abierta que lloraba sin cesar, el agua no retrocedía, el mundo era ahora una inmensa planicie líquida sin horizonte, y sin embargo el arca resistía, con sus maderos hinchados, con su estructura gimiendo bajo el peso del diluvio, pero firme, como si los dioses, en medio del castigo, hubieran reservado un lugar para el remanente. Una noche, cuando los truenos callaron por primera vez y las gotas golpeaban con menos rabia, Pirra se acercó a una de las pequeñas aberturas laterales del arca. Miró hacia afuera, vio reflejos, no de estrellas aún ausentes, sino de lo que el mundo había sido, torres derrumbadas flotando a lo lejos, restos de árboles, estatuas de dioses sin cabeza, ruedas de carros, antorchas apagadas, pedazos de historia, y en medio de todo flotaban ellos, solas dos almas, cruzando la tumba líquida del mundo. Un día la lluvia se detuvo, no fue un cese repentino, fue un cese casi tímido, como si el cielo se hubiera dado cuenta al fin de que ya no quedaba nada más por destruir. El agua seguía cubriendo la tierra, pero el martilleo constante de las gotas cesó. La bruma, densa como un sudario, comenzó a disiparse lentamente. El viento regresó, pero no con furia, soplaba como un lamento, arrastrando consigo los últimos ecos del mundo antiguo. Deucalión despertó antes que Pirra. Había dormido poco, como casi siempre desde el inicio del diluvio, pero esta vez el silencio lo sobresaltó más que cualquier estruendo. Se incorporó con lentitud y por primera vez en días abrió la escotilla superior del arca. Lo que vio le robó el aliento. El horizonte ya no era una línea perdida en la niebla. A lo lejos una cima emergía del océano. Rocas grises, desnudas como huesos de un gigante. El monte Parnaso se alzaba en medio del abismo con su cumbre apenas tocando las nubes desgarradas. Y el arca, como si respondiera a una voluntad secreta, se deslizaba hacia allí, llevada por la corriente lenta de un mar sin nombre. Cuando Pirra se unió a él no hubo palabras, solo una mirada compartida. Sobrevivir había sido una proeza, lo que venía ahora era un misterio insondable. La embarcación encalló con suavidad en una pendiente rocosa. Las aguas ya no parecían hostiles, más bien se retiraban en silencio como un ejército vencido. Descendieron. Los pies de Deucalión tocaron tierra firme por primera vez desde que el mundo cambió. La piedra estaba húmeda, fría, áspera. Pirra descendió detrás de él, temblando no de miedo, sino por la intensidad del momento. Era como nacer otra vez con el recuerdo intacto del útero oscuro del diluvio. Y así caminaron. No había camino ni árboles, ni bestias, solo ruinas flotantes a lo lejos, el ulular del viento entre rocas y el gemido profundo del agua que descendía valle abajo. El monte parecía deshabitado por siglos y sin embargo en cada grieta, en cada rincón, latía una sensación inexplicable, como si la tierra, al fin libre del peso de la humanidad, respirara con alivio y a la vez con tristeza. Bajaron con cautela, pisando entre líquenes y barro, hasta una planicie que debió haber sido un claro alguna vez. Allí los restos del mundo se acumulaban, un escudo partido en dos, una lámpara de aceite apagada, una muñeca de trapo anegada, el busto de un filósofo roto por la mitad.
Pirra se inclinó y recogió una tablilla de arcilla apenas legible cubierta de algas. La miró con melancolía. Era una historia perdida. La tierra hablaba en fragmentos. No encontraron a nadie, ni rastro de otros sobrevivientes. Solo el murmullo de las aguas retirándose y un cielo cada vez más limpio, como si los dioses, habiendo cumplido su veredicto, regresaran al Olimpo en silencio. Cuando cayó la noche, encendieron un fuego con ramas secas que encontraron entre piedras. Comieron poco en silencio, sentados uno junto al otro. El cielo, por primera vez en semanas, se despejó por completo, revelando un firmamento intacto, indiferente al desastre. Las estrellas titilaban como si nada hubiese pasado, como si el universo no hubiera sentido la pérdida de miles de vidas. Pirra levantó la vista. ¿Y ahora qué?, susurró. Deucalión no respondió. Miró el fuego, luego al cielo, luego al horizonte sumido en oscuridad. Ese era el gran abismo que se abría ante ellos, no el de la destrucción, sino el de lo que vendría, porque sobrevivir era apenas el principio. Ahora debían responder a la pregunta que resonaba en el corazón de la tierra, en los ojos de los dioses, en el recuerdo de los ahogados. La madrugada los encontró sentados sobre la piedra, frente a las brasas aún tibias del fuego que los había acompañado durante la noche. El cielo, ahora despejado, mostraba un azul pálido apenas teñido por los primeros rayos del sol. Había una quietud extraña, como si el mundo mismo esperara su próximo paso. Deucalión se levantó en silencio y extendió la mano hacia Pirra. Ella la tomó sin necesidad de palabras. Ambos sabían que había llegado el momento de buscar respuestas. No bastaba con haber sobrevivido. No bastaba con caminar sobre una tierra muda y solitaria. Necesitaban saber si había un camino, si el destino no los había condenado simplemente a ser los últimos testigos de un final. Bajaron del monte con paso firme, siguiendo el curso del agua que retrocedía hacia valles todavía anegados. Las montañas ofrecían un consuelo triste, tierra firme, pero desierta, vida potencial, pero aún en silencio. No había canto de aves, ni huellas de animales, ni sombra de hombre. Era un Edén deshabitado. Tras días de marcha, vislumbraron entre los pliegues del paisaje una forma que destacaba en la roca, columnas vencidas por el tiempo, vestigios de un templo solitario, semioculto por las enredaderas. Se acercaron con reverencia. A pesar de su abandono, el lugar conservaba una dignidad sagrada. El aire olía a mirra y a piedra mojada. Era el santuario de Temis, la diosa de la justicia antigua, la que veía más allá de los actos y escudriñaba los corazones. Entraron al templo. Allí, entre muros agrietados y mármol ennegrecido por el tiempo, la estatua de la diosa permanecía erguida, sin ojos, pero con una expresión serena y poderosa. No había altar decorado, ni sacerdotes, ni incienso, solo el eco de su presencia, densa como el silencio que la envolvía. Deucalión y Pirra se arrodillaron. «Oh Temis», dijo él con voz temblorosa, «nosotros no somos dignos de estar ante ti. El mundo ha sido juzgado y el juicio ha sido justo, pero te suplicamos una señal. ¿Qué debemos hacer ahora, únicos entre los vivos?» Pirra bajó la cabeza y una lágrima cayó sobre la piedra, deslizándose hacia la base de la estatua como una ofrenda silenciosa. Y entonces algo se movió. No fue el mármol ni el aire. Fue una certeza que brotó desde lo más profundo del templo, como una semilla que germina en la oscuridad. Una voz sin sonido retumbó en sus corazones. No fue oída por los oídos, sino comprendida por el alma. «Cubran sus cabezas y arrojen detrás de ustedes los huesos de su madre». La revelación los sacudió como un rayo. Se miraron perplejos. El mensaje era claro y a la vez incomprensible.
la madre los huesos. Un sacrificio, una prueba, salieron del templo sin hablar, con la frase grabada a fuego en la conciencia. «Nuestra madre», murmuró Pirra, acariciando su vientre plano, vacío, lleno de preguntas. La tierra. Deucalión se detuvo. Gea susurró: «La madre de todos, la tierra, sus huesos las piedras». La revelación cayó como el rocío de una madrugada antigua. El enigma no era cruel, era poético, era justo. La nueva humanidad no nacería del vientre de una mujer, sino de la carne misma del mundo. No como castigo, sino como acto de humildad, devolverle al suelo lo que la humanidad había olvidado. Esa noche, bajo un cielo estrellado que parecía más cercano que nunca, cubrieron sus cabezas con los mantos raídos que aún conservaban. Caminaron juntos por la ribera de un río en retirada, donde las piedras redondas se amontonaban como palabras sin pronunciar. Uno a uno recogieron fragmentos de roca. Con solemnidad, sin mirar atrás, los arrojaron por sobre sus hombros. Cada piedra lanzada era una oración, un recuerdo, una promesa. Deucalión pensó en su padre Prometeo y en su advertencia. Pirra pensó en su madre, en las mujeres que ya no estaban, en los hijos que nunca tuvo. Y el milagro ocurrió. Donde caía una piedra, la tierra vibraba. La bruma parecía girar en espirales, y el suelo exhalaba un aliento antiguo. Del polvo surgían formas, hombres y mujeres, al principio deformes, modelados como arcilla húmeda, y luego definidos por la luz de la luna, por la memoria del agua y la bendición de la diosa. El silencio fue quebrado por el sonido de una respiración, luego otra y otra más. Y entonces la tierra volvió a hablar, no con voces divinas, sino con el murmullo de los recién nacidos, con el asombro de los que abrían los ojos por primera vez. La noche se desvanecía lentamente. Las estrellas, aún suspendidas en lo alto, comenzaban a palidecer ante el avance sutil de la aurora. Sobre la tierra todavía húmeda, Deucalión y Pirra permanecían inmóviles, observando cómo, uno a uno, los cuerpos emergían de la piedra y del milagro. Los primeros seres humanos de la nueva era se alzaban del polvo con los ojos entrecerrados, como si despertaran de un sueño larguísimo. No lloraban ni hablaban, ni parecían tener memoria de lo anterior. Eran adultos y, sin embargo, vírgenes en experiencia. Su piel tenía el color de la arcilla, la firmeza de la roca, el aroma salado de la lluvia reciente. Venían al mundo sin violencia, sin gritos, sin trauma. Nacían de la tierra como los árboles, lentos, seguros, antiguos. Deucalión, con el corazón en la garganta, se arrodilló ante el primero, que lo miró a los ojos. Era un hombre de complexión fuerte, con el cabello aún húmedo, la mirada serena. No pronunció palabra, pero inclinó la cabeza, como reconociendo al que lo había hecho posible. «No somos dioses», dijo Deucalión en voz baja, como si temiera ser escuchado por el propio cielo. «Solo fuimos los últimos y ahora somos los primeros». Pirra, mientras tanto, rodeada por mujeres que surgían a su alrededor con la misma elegancia silente, sentía un dolor dulce e incomprensible en el pecho. Era un dolor de plenitud, una emoción tan antigua como el amor, tan nueva como el primer alba tras el fin del mundo. Aquellas mujeres, aún desnudas, aún asombradas, se acercaban a ella como a una madre ancestral. La tocaban con los dedos temblorosos, como reconociendo en su piel la historia que no habían vivido. No tardó en llegar el murmullo. No era lenguaje aún, pero era comunicación. Gritos breves, risas tímidas, sonidos guturales que poco a poco se volvieron ritmos. Aquellos recién nacidos no sabían palabras, pero sabían cantar. Y cantaron a la luz que se abría paso entre las nubes, al rocío sobre la hierba recién nacida, al calor tibio de una piedra bajo sus pies. Era un canto simple, sin estructura, pero cargado de emoción.
y en ese canto Deucalión y Pirra supieron que el mundo no solo había sido salvado, sino reimaginado. El sol apareció en el horizonte, redondo y lento, y bañó con su dorado resplandor los cuerpos que danzaban como sombras sobre la pradera. El agua retrocedía finalmente a sus antiguos cauces, y en los charcos crecían nenúfares, y en los márgenes comenzaban a brotar arbustos, tímidos pero determinados. Los árboles que habían resistido la catástrofe despertaban con brotes nuevos. Pájaros, quizás los últimos, quizás los primeros, revoloteaban entre ramas desnudas. Un ciervo apareció en la distancia como un espíritu curioso. La vida respondía al llamado. Durante semanas Deucalión y Pirra guiaron a aquellos hombres y mujeres. Les enseñaron a encender el fuego, a abrigarse con corteza, a nombrar el mundo. Cada gesto suyo era observado con una reverencia muda. No eran reyes ni sacerdotes, eran un puente. La humanidad que había nacido de las piedras era distinta. No portaba la arrogancia ni la codicia de sus predecesores. En sus ojos había asombro, en sus manos paciencia y en su silencio respeto. No habían heredado templos ni ejércitos, pero sí un recuerdo inconsciente de la destrucción, y eso, sin saberlo, los hacía sabios. Una mañana, uno de los hombres, alto, de piel cobriza y mirada clara, se acercó a Deucalión con un objeto en las manos. Era una piedra pulida, abecada por el tiempo, donde había depositado agua fresca del río. Se la ofreció. No hablaban la misma lengua, pero el gesto fue claro. Era una ofrenda. Deucalión la recibió con lágrimas en los ojos. Pirra lo observó desde la distancia y por primera vez desde que comenzó el diluvio, sonrió sin miedo. Esa noche, a la luz de un fuego compartido, Deucalión habló por primera vez a todos. No somos dueños de esta tierra, solo sus hijos. Recordad siempre de dónde venís, no del vientre de una mujer, sino del cuerpo sagrado de Gea. Sed humildes, sed sabios. El mundo ha nacido de nuevo. Que no tenga que morir otra vez, y así, bajo la mirada atenta de la luna y el testimonio del viento, comenzó la nueva humanidad, no nacida de carne, sino de piedra, no marcada por la violencia, sino por la memoria. Y en las piedras del río aún se escuchaba, muy de vez en cuando, la voz susurrante de Temis. El tiempo, como el agua, fluye sin cesar, y aunque el mundo había sido renovado, ciertas huellas no podían borrarse del todo. El nuevo sol brillaba sobre una tierra joven, más verde, más silenciosa. Las montañas parecían más altas, como si hubieran sido lavadas por la furia del diluvio. Los ríos, liberados de su antigua contención, serpenteaban por los valles recién nacidos con una claridad casi sobrenatural. Pero en sus profundidades aún se escondían ecos, nombres olvidados, plegarias ahogadas, ciudades sumergidas. A medida que pasaban las estaciones, la vida se extendía como una pintura que se derrama lentamente sobre un lienzo en blanco. Los árboles daban frutos nuevos, los animales se multiplicaban y los hombres y mujeres, hijos de la piedra y de la voluntad divina, construían sus primeros refugios con ramas, barro y esperanza. Pero cada tanto, cuando las lluvias golpeaban fuerte y el viento rugía entre los árboles, una inquietud recorría sus corazones. Nadie lo decía en voz alta, pero todos sentían el mismo estremecimiento. Era como si la tierra recordara. Deucalión y Pirra también lo sentían. Vivían ahora en lo alto de una colina, donde el arca había sido desmontada con el tiempo y reutilizada en hogares, puentes y templos. Allí, lejos de la aldea creciente, custodiaban la memoria. Se habían convertido en figuras casi míticas, los salvados, los sembradores, los padres del nuevo linaje. Pero ellos no se dejaban tentar por la reverencia. Habían visto la ira del cielo,
Habían oído los gritos ahogados de un mundo entero desapareciendo bajo las aguas, y esa memoria ardía como un farol en sus pechos. Cada año, en la primera luna del equinoccio, la comunidad entera se reunía junto al río más cercano. Allí, frente al curso calmo del agua, Deucalión hablaba. No usaba palabras complicadas ni alzaba la voz. Solo narraba como si la historia le brotara desde el alma. Contaba cómo el mundo se había desviado, cómo los hombres olvidaron la justicia, cómo la soberbia reemplazó a la piedad y cómo incluso los dioses, alguna vez distantes, no pudieron mirar hacia otro lado. Contaba del día en que el cielo se abrió y la lluvia dejó de ser bendición para volverse castigo, cómo el mar dejó de ser frontera para convertirse en verdugo, cómo el viento gritaba como un dios furioso y la tierra se rendía sin resistencia, y contaba finalmente cómo la esperanza sobrevivió, como una barca frágil pero guiada por la fe flotó sobre la ruina, cómo el amor y la obediencia salvaron la semilla del mundo. Los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Los adultos cerraban los suyos como si cada palabra removiera un recuerdo heredado. El agua se retiró, decía Pirra, cada vez con menos fuerza, cada vez con más dulzura, pero dejó memoria. No la veis, pero está aquí, en la humedad de la tierra, en el murmullo del río, en los huesos de la montaña, en vuestros sueños. Y entonces, como tradición nacida del silencio, todos arrojaban al agua una piedra, no por superstición, no por mandato, sino por gratitud. Era un gesto simple pero sagrado, porque las piedras habían sido el principio, y porque el agua, aunque dormida, nunca olvida. En su vejez, Deucalión pasaba largas horas junto a un estanque solitario que se formaba tras cada lluvia. Decía que si uno escuchaba con atención, podía oír voces, voces de otros tiempos, de reyes caídos, de madres que cantaban a sus hijos mientras el agua subía, de templos que se quebraban bajo la furia del oleaje. La tierra fue salvada, le dijo una vez a un joven curioso que lo acompañaba, pero nunca debe creerse invulnerable. El agua puede ser paciencia, pero también juicio. Nunca olvidéis. La última noche de su vida, Deucalión miró las estrellas con los ojos húmedos. A su lado, Pirra le tomó la mano. ¿Crees que volverá?, preguntó ella sin miedo. Él tardó en responder, luego asintió muy levemente. No como antes, pero sí cuando los hombres olviden, y esa fue su última enseñanza. El mundo siguió su curso, las generaciones se sucedieron, la lengua cambió, los nombres se desvanecieron, pero en ciertas aldeas, al pie de ciertos ríos, aún hoy se repite una historia. Y sin saber por qué, algunos aún lanzan piedras al agua, como un eco, como un susurro, como una advertencia que viaja en la corriente, porque aunque la tierra se renueve, el agua recuerda. Gracias por acompañarnos hoy. Si disfrutaste de esta historia, suscríbete para más aventuras. Activa la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos cuentos. Déjanos un comentario abajo con tus sugerencias para nuevas historias. Hasta pronto.